Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistemas. Vamos a continuar con las teorías con respecto a rectificar corriente. Vamos a hacer el paso de corriente alterna a continua. Va a ser una especie de continuación del video anterior donde habíamos explicado que veníamos a hacer de directa corriente a corriente alterna. Ahora vamos a hacer de corriente alterna a continua. Hay mucha gente que lo sabe, yo lo sé, pero hay mucha gente que no, y yo se lo voy a hacer para la gente que no lo sabe. Porque a veces hay algunos que piensan que son cosas muy básicas. Bueno, no importa, para el que no lo sabe yo se lo explico a mi manera y sé que les encanta cómo lo explico, entonces eso me ha dado ánimo de que explico bien y bueno, me están entendiendo. Es fundamental para mí, hace sentir que este trabajo tiene algún sentido. Vamos directamente al grano para que no se ponga aburrido. Normalmente cuando uno pasa una corriente alterna, que ya dije lo que es la corriente alterna, va cambiando de positivo a negativo en forma con un ritmo que en este caso es de 50 Hz, esto, positivo la onda superior y negativa, esto se llama corriente alterna. Y la corriente continua se representa directamente como una línea. ¿Por qué? Porque en el sistema de coordenada cartesiana el valor, si es 5 volt, se mantiene durante el tiempo. Este es el tiempo. Y en la corriente alterna pasa esto, durante el tiempo empieza en 0 y va haciendo este efecto. Si la corriente de 5 volts, supongamos, tiene que llegar al punto 5. 5 volts y por abajo a menos 5. Es absolutamente igual. Este es menos 5. Este punto es 0 y este es más 5. La corriente alterna, una vez positiva, todo este semiciclo es positivo y todo este semiciclo es negativo. Bueno, cuando tenemos una corriente alterna, de cualquiera sea el voltaje, como el pizarrón es chico, tengo que empezar a borrar. Supongamos que acá tenemos una corriente alterna de 220 volts, alterna. Lo llevamos con un transformador, ya le dije, para que funcione el transformador tiene que funcionar con corriente alterna. Acá supongamos que tiene 100 vueltas, acá tiene mucha menos, tiene 10 vueltas. Acá voy a tener aproximadamente 12 volts. Porque va a depender de las vueltas del secundario la cantidad de voltaje. Pero sí va a seguir siendo alterna. Igual que la entrada. Tiene que ser alterna porque el flujo va a variar dentro del núcleo para que se transmita. Con corriente continua no se transmite, ya lo he explicado en otros videos. Bueno, la corriente alterna puede ser de cualquier tensión, de 220 a 12 volts alterna o 220 a 220, como queramos. Vamos a ver cómo la transformamos. Lo voy a borrar esto. Vamos a poner 220 volts de corriente alterna y la vamos a transformar a 220 volts de corriente continua. Supongamos que acá tenemos una entrada de 220, otra vez alterna. Voy a tener una vez en este extremo positivo y acá negativo. Al cabo de una milésima de segundo entre que cambia, voy a tener positivo otra vez invertido, negativo arriba y positivo abajo. Quiere decir que la corriente alterna va a ir conmutando de positivo a negativo, de positivo a negativo. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad que va a depender de la frecuencia. La frecuencia van a ser 50 Hz en este caso. ¿Cómo hacemos para rectificarlo? Utilizamos los famosos diodos, que en este caso son de estado sólido. Hay de distintas medidas de diodos. Acá les voy a mostrar las distintas medidas. Este es un diodo relativamente pequeño porque hay mucho más pequeños. Si ustedes lo ven en un extremo tiene una línea. Ya les voy a explicar para qué. Quiere decir que el positivo va de acá hacia allá la corriente. Otro encapsulado de diodo puede ser este. Como no tiene línea, hay una flecha inscripta en la característica que les dice cuál es el sentido de la corriente. Ya se los voy a explicar bien. Y así sucesivamente vamos aumentando de tamaño. Este es un diodo de mucho más amperes. Y si ustedes ven ahí, que se logre ver, está una flechita al lado de la característica.
Esa es la característica que determina el voltaje que puede usar y los amperes que puede usar este diodo gigante. Este diodo gigante es una pastilla porque como cuando conduce corriente se calienta. En el caso de estos pequeños diodos no se nota, se pone un disipador pequeño, o en el caso de este la disipación es mucho menor y no necesita disipador, la misma estructura produce la disipación. Quiero decir con esto que cuando la corriente pasa a través del diodo, esto produce una especie de resistencia pequeña que produce calor. En el caso del diodo chiquito que tiene una raya, significa que la corriente va en este sentido. Introduciendo positivo acá, sale el positivo acá. En el sentido de la flecha, uno pone positivo de este lado y la corriente circula y se es positivo del otro. Circula la corriente. Es como si hubiera una llave, en este caso la voy a dibujar acá. Para el positivo la llave está cerrada. Pero si esta tensión de acá es negativa, esta es negativa, debería pasar negativo, no pasa. Cuando acá es negativo, acá es cero. Quiere decir que hace un efecto, cuando acá es negativo, acá es cero, no pasa. En realidad no es cero, hay una pequeña fuga, pero vamos a determinar que cuando acá es negativo, este no pasa porque está puesto en este sentido, en el sentido de la flecha. En el caso de este diodo, acá hice un dibujito, hay que mirar el sentido de la flecha que tiene encripta. Quiere decir que cuando acá entra una corriente positiva, acá sale una positiva. Si yo invirtiera, pusiera una negativa acá, no sale. Bueno, ya sabemos cómo funciona un diodo básicamente. Quiere decir que si yo a esta corriente alterna le pongo un diodo en serie, voy a hacer la simbología nomás del diodo, que es esta. Quiere decir que voy a dejar pasar el positivo y el negativo no. ¿Qué va a pasar? Como el positivo, cuando acá es positivo, va a pasar. Cuando acá es positivo, este es negativo. En el otro ciclo, acá es negativo y acá es positivo, porque ya le dije que la corriente es alterna a este lado. Cada vez que sea positivo, pasa. Y cada vez que sea negativo, no pasa. Si nos vamos a ver a un sistema de coordenadas cartesianas, el borrador es una pequeño trocito de algodón, por eso por ahí se me pierde. Bueno, esta. Si vamos a un sistema de coordenadas cartesianas, empezamos en cero, aplicamos la corriente alterna, sube, la corriente alterna es variable en el tiempo, baja, cuando llega a cero, no pasa y se anula esta parte. ¿Por qué se anula? Porque el diodo deja pasar solamente la positiva. Pero después aparece al cabo del otro ciclo la otra y después la otra. Fíjese lo que pasa. Esto es positivo, con un solo diodo estoy hablando, ¿no? Pero se llama corriente continua pulsante. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre un positivo y el otro ciclo positivo. El espacio negativo, que es este, no aparece porque el diodo lo corta. Pasa el positivo, cuando viene el negativo, se corta, genera un espacio acá de tiempo, que no hay nada y hace esto. En realidad la corriente pulsante esta es una corriente continua pulsante. Pero muchas veces lo que uno quiere es producir una corriente continua pura. Voy a borrar todo. Me quedó re chiquito el algodón, porque el otro se me cayó al suelo y no lo quiero alzar porque vamos a cortar el video. Bueno. Ahora vamos a tratar de que ese problema de los pulsos, de intervalos de pulso, vamos a rellenar estos espacios. ¿Cómo se hace? Hay dos formas de hacerlo. Con un transformador, en muchos casos, en la corriente alterna, se utiliza un transformador porque tenemos 220 alternos y queremos sacar de este lado para un cargador 12 volts, supongamos. En este caso es alterno, pero lo queremos llevar a continua.
¿Cómo hacemos? Se pone un transformador con punto medio. Este punto medio va a masa, a un negativo, y acá le ponemos un diodo y acá le ponemos otro diodo. Fíjese en lo que pasa, los unimos. Va a pasar lo siguiente: cuando este ciclo es positivo, va a conducir la bobina de arriba y me va a hacer el positivo. Cuando esto es negativo, va a conducir la bobina de abajo y me hace inmediatamente el otro semicírculo pegado. No es que se anula como en el caso cuando pongo un solo diodo. Al poner dos, me rectifica cuando se hace positivo de arriba y cuando se hace positivo de abajo. Entonces me va a hacer una onda también pulsante, pero mucho más continua. Yo lo que quiero pretender es que sea así directamente. La salida, continua pura. Esta es una continua que todavía tiene espacios entre medio. ¿Cómo se eliminan esos espacios? Ahora les explico. ¿Cómo se eliminan los espacios? Se pone acá un condensador al negativo, que es este, y acá saco el positivo, y acá el negativo viene de acá. Este condensador lo que hace es cargarse y descargarse a la misma velocidad de la frecuencia, y el tiempo que se descarga va a ir rellenando el espacio entre un positivo y el otro, porque cuando se corta en este punto el pulso positivo, el condensador va a estar cargado y va a hacer esto. Casi nada, un ripple pequeño. Me va a unir los semicírculos positivos casi por completo. Entonces, por eso se usa un condensador, para lograr esto. Que si el condensador tiene la capacidad justa, se produce prácticamente una línea, que es lo mismo que si ponemos en un osciloscopio la corriente de una batería, una línea. Bueno, quiere decir que una de las formas es usando un transformador con punto medio. Esto se llama rectificación de onda completa, porque rectifico el semiciclo de arriba, que es este, y después rectifico el semiciclo de abajo, que ocupa exactamente el espacio. Si los ponemos todos juntos es así. Y si lo queremos hacer que sea bien puro, este espacio lo completa el condensador que va más. Estoy hablando un poco ligero para que no sea tan largo el video. Con el condensador y haciendo onda completa, esto se aplana y se transforma en una onda continua. Quiere decir que los 220 volts lo puedo bajar a 12 con un transformador, que es inevitable. El transformador tiene dos bobinados, uno invertido con respecto al otro, y tiene dos diodos, uno cada bobinado, y el bobinado están unidos en un punto central. Entonces, cuando conduce la parte de arriba, pasa la corriente, hace los semiciclos esto. Cuando conduce la parte de abajo, el de arriba se anula, pero me lo llenan los semiciclos de abajo y me produce esto. Todo positivo. Este es un rectificador de onda completa, de corriente alterna a corriente continua, y para que se filtre se pone un condensador que se carga y se descarga tan rápido como varía la frecuencia, y me va llenando esto y transformando realmente en una onda directa, DC. Ahora vamos a ir a otro sistema, que ya sería el último sistema para producir la onda, que es un puente de diodo. Muchas veces se habla del puente de diodo y no se sabe lo que es. Esto es un puente de diodo. Este puente que ustedes están viendo tiene 4 diodos incorporados en una sola cápsula, por eso se llama puente de diodo. Yo ahora le voy a hacer la simbología. Acá tiene una pata que es distinta a la otra en la posición, y me dice que es la pata positiva. Estas dos son alternas y la otra es la negativa. Vuelvo a repetir, la positiva es la que está en una posición distinta, que es esta. La salida positiva es la que tiene la posición distinta, la negativa la que está en la diagonal enfrente, y las dos alternadas entradas son en la diagonal. Esto se lo voy a explicar ahora en el pizarrón. Bueno, ya sabemos cómo funciona un diodo. Ahora vamos a ir a un puente de diodo. Entrada 220, puedo rectificar directamente la 220.
o con un transformador, porque en realidad no cambia nada, lo único que me cambia es el voltaje. Voy a rectificar con un puente de diodo la corriente 220 a 220 continua. Acá hay 220 volts alternados. Ya le dije, una vez positiva, acá es negativo. Cuando se invierte, acá es negativo y acá es positivo. Quiere decir que esto va variando de positivo a negativo a la frecuencia de 50 Hz en el caso de la corriente domiciliaria. Bueno, volvemos a la corriente. Acá tenemos una corriente alternada variable a 50 Hz. Yo la quiero rectificar. La voy a rectificar con un puente de diodo para no tener que poner un transformador con punto medio. Puede ser un transformador sin punto medio o directamente en la línea. A esta yo voy a hacer un dibujo acá que es un rombo. Un rombo es un circuito. En un extremo del rombo pongo la corriente alternada. En el extremo de abajo pongo la corriente alternada. Quiere decir que acá va a ser positivo y negativo. Acá va a ser positivo y negativo. Va a ir variando. Si yo pongo en esta posición un diodo que conduzca en esta forma, fíjese en lo que pasa. Cuando es positivo acá, va a salir por este punto. Positivo. Pero cuando acá es positivo que circula, este es negativo. Tendría que circular acá el negativo. Entonces el diodo de este lado va al revés. Porque cuando un diodo conduce hacia allá, conduce en la forma inversa, hay que ponerle corriente negativa. Ahora le pongo el otro. Ahí lo voy a explicar bien. Cuando acá es positivo, la circulación de la corriente es así. Pero necesita el otro polo y es así. ¿Por qué? Entonces tengo el negativo este. Acá tengo un positivo y un negativo. Cuando el de arriba es positivo, conduce por el diodo y sale un positivo. Pero en el mismo instante este es negativo y como está al revés, conduce el negativo. Quiere decir que yo acá tengo ya la corriente invertida. Tengo el positivo y el negativo, pero nada más. Cuando se invierte el ciclo, yo tengo otros dos diodos más acá. En esta forma. Cuando este extremo es positivo, conduce acá y sigue para el mismo lado. Quiere decir que siempre que sea positivo este, va a conducir acá. Siempre que sea positivo este, va a ir acá. Quiere decir que este siempre va a ser positivo, que es lo que yo quiero. Y en el caso del negativo pasa lo mismo. Que lleva otro diodo de esta forma. Vamos a ver si no se nos complica tanto. Cuando este extremo es positivo, va por el diodo y sale. En ese mismo instante que este extremo es positivo, el otro es negativo. Pero como el diodo está invertido, sí se produce. Hay corriente positiva acá y negativa. Cuando se invierte el ciclo, este no conduce, pero sí conduce este porque es negativo, va al negativo. Y sí conduce este, que era positivo, y va al positivo. Quiere decir que con un sistema de diodo, con un puente de diodo, que es este que está acá, ya vienen incorporados los 4 diodos, yo puedo transformar la corriente alterna en continua. El puente de diodo sirve para eso. La otra que termina más o menos la cosa es lo siguiente. La capacidad del diodo que vamos a poner. Es fundamental la capacidad del diodo porque tiene que ver con el voltaje que hay acá y la cantidad de corriente que va a pasar. La capacidad del diodo está dado por el fabricante. Esta es de 30 amperes. Cada uno de los 4 diodos que tiene esto conduce 30 amperes. Quiere decir que es un puente de diodo de 30 amperes. Si el amperaje que necesitamos es muchos amperes, hay que consultar con el fabricante a ver qué amper. Este creo que es de 50 amperes. Se pone un disipador porque la corriente produce temperatura. Cuando es muy intensa la corriente, cuando hablamos de 400, 500 amperes, estos superdiodos. Pero al circular mucha corriente, se calientan. Entonces le voy a mostrar cómo se utilizan los diodos de disco. Este es un diodo gigante de disco y se le pone a él mismo este
diodo, un disipador abajo y un disipador arriba. Están aislados los dos disipadores. Cada uno no es un corto con el otro, son independientes. Y un cable sale del disipador de arriba y el otro cable sale del disipador de abajo. Es como si pusiéramos un cable acá y otro cable acá, con la diferencia que yo estoy disipando las dos caras, porque cuando hablamos de 300, 400 amperes, hay que disiparlo porque el calor que genera es bastante. En los chiquitos prácticamente ya están determinados la estructura que tiene el diodo para disipar sin disipador. Y en el caso de esto, que es chiquito, viene con un tornillo para que lo atornillemos al disipador. El otro tema muy importante con respecto a los diodos es la tensión que se aguanta, porque cuando se invierte hay una tensión muy alta y no debería romper la estructura del diodo. Si bien es una llave que abre y cierra, pero hay un momento que se va a encontrar que tiene que soportar mucha corriente. Y no solo mucha corriente, sino mucho voltaje. Entonces, ¿cómo se consiguen los diodos? Ver qué voltaje soporta. Puede ser 1000 volts. ¿Y a cuántos amperes? Pongámosle a 10 amperes. Y hay diodos muy potentes que son de 1800 volts, 1700 volts y 300 amperes, que son los grandes. Quiere decir que la característica del diodo tiene que ser qué voltaje soporta, no es el voltaje que va a pasar, sino el que soporta en picos inversos cuando se invierte y la cantidad de amperes que puede soportar al pasarlo. Hay diodos, por eso hay diodos grandes, chicos, tiene que ver mucho con el tamaño. Y ahora sí le diría que se puede rectificar una corriente alterna continua usando diodos. Si usamos un solo diodo va a ser continua punzante. Si usamos dos diodos podemos llegar a ser onda completa, porque cuando usamos un solo diodo se llama media onda. También se rectifica, la capacidad del condensador tiene que ser más grande porque hay un espacio mayor entre el pulso positivo y el otro futuro pulso positivo. Tiene que ser un capacitor que almacene la energía en ese momento y la descargue, pero lo real es usar onda completa, 4 diodos o 2 diodos con un punto medio y un rectificador. Esta parte teórica termina acá. La idea es que ustedes entiendan cómo se pasa la corriente alterna a continua. Amigos, si les gustó, denle like, escríbanos. Es la continuación del otro video teórico y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.